¿Alguna vez sentiste que todo lo que diste por tu familia simplemente no valió la pena? Yo sí. El día que me ascendieron y nadie vino. Ese día me senté en una mesa para 5 en uno de los restaurantes más caros de Valencia. Había hecho la reserva con una semana de anticipación. Había pedido el vino favorito de mi madre, el postre favorito de Camila. Incluso verifiqué que el lugar fuera accesible para el tío Rafael, que andaba con bastón desde diciembre. Pero ahí estaba yo, solo. La cámara recorre una mesa elegantemente servida, 5 copas, 5 platos velas encendidas, y solo una silla ocupada, la mía, el resto vacías. Mi teléfono no paraba de vibrar, pero no eran felicitaciones. No eran llamadas para decir, ya casi llegamos. Solo era ese mensaje, ese maldito mensaje que lo cambió todo. Ahora mismo no eres una prioridad. Lo escribió mi madre, con punto final. Y se sintió como una bofetada, como si todos los años de sacrificio de trabajar hasta tarde, de mandar dinero, sin pedir nada a cambio, no hubieran significado nada. Me miré en el reflejo de la copa y me pregunté, ¿qué tan jodido tiene que estar uno para que el mejor día de su vida sea el más solitario? Así empezó todo. Me llamo Iván, tengo 33 años, vivo en Valencia y hasta hace poco pensaba que lo tenía todo claro. Trabajas duro, ayudas a los tuyos y ellos estarán ahí cuando realmente lo necesites. Crecí con esa idea tatuada en la cabeza. En mi familia siempre se repetía lo mismo. La familia es lo primero, pase lo que pase, y yo me lo creí. Llevo una década trabajando en la misma empresa de diseño industrial. Empecé como becario, comiéndome los marrones de todos, saliendo último, tragando desprecios de clientes, de jefes de compañeros que ni sabían cómo me llamaba. Pero nunca me quejé, nunca, porque sabía que un día, si aguantaba lo suficiente, todo ese esfuerzo valdría la pena. Y ese día llegó. Mi jefe me llamó a su despacho, me dio la mano y con una sonrisa me dijo, Iván, te lo ganaste. Eres el nuevo coordinador de proyectos. Un ascenso real. Sueldo mejor. Oficina propia. 0 tonterías. Salí de ahí con el corazón explotándome y no pensé en mí. No fue me lo merezco, fue quiero compartirlo. Porque yo no quería celebrarlo solo. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, esa mujer que a pesar de todo, me enseñó a levantarme cuando no quedaba nada. Luego escribí al grupo familiar de WhatsApp. Quiero invitaros a cenar este sábado. Es importante para mí. Ya reservé mesa para todos. ¿A quién invité? A mi madre, por supuesto. A Luis, mi hermano pequeño, aunque últimamente ni me hablaba salvo para pedirme dinero. A Camila, mi prima favorita desde niños, que siempre decía, yo sí valoro lo que haces, Iván. Y al tío Rafael, el único adulto que de verdad me apoyó cuando empecé a trabajar, y todos pensaban que el arte no da de comer. Era una cena, pero para mí era mucho más que eso. No era solo comer juntos, era decirles, todo esto que logré también es gracias a ustedes. Reservé en un restaurante bonito con vista al mar, uno que siempre veía en Instagram, pero nunca me atrevía a pagar. Pedí mesa para 5 con terraza, bajo las luces cálidas. Hasta llamé antes para asegurarme que no pusieran música muy alta. Mi madre odia eso. El sábado llegó. Me puse una camisa azul que me regaló Camila en mi cumpleaños número 30, la única prenda que me hacía sentir importante. Llegué 10 minutos antes. Estaba tan nervioso como el día que defendí mi primer proyecto frente a inversores. Pedí agua con gas. Miraba el móvil cada 2 minutos. Ni un mensaje. Faltaban 5 minutos para la hora. Nada. 10 minutos después. Nada. Y entonces vibró el teléfono. Pensé, es mamá. Seguro dice que ya están en camino. Pero no. Solo era una línea. Fría. Corta. Mortal. Ahora mismo no eres una prioridad. Sentí un escalofrío. Leí el mensaje 3 veces.
como si no pudiera procesarlo, como si el significado se me escapara entre las manos. Miré alrededor, familias enteras riendo, brindando, abrazándose, y yo con 4 sillas vacías frente a mí. Intenté no hacerme el loco. Pensé, vale, quizás tienen algún problema, quizás pasó algo urgente. Escribí al grupo familiar. ¿Todo bien? ¿Estáis bien? ¿Vais a venir? Ni una respuesta. Me tragué el nudo en la garganta. Pedí otro vaso de agua y me quedé ahí, esperando, fingiendo que no dolía. Pero dolía, porque no era la primera vez. Era solo la primera vez que ya no tenía ganas de justificarlo. Esa noche entendí algo que llevaba años negando en mi familia. Yo era el que siempre daba, el que aparecía cuando había que pagar el seguro del coche de Luis, el que mandaba dinero cuando mamá se quedaba sin calefacción, el que escuchaba los dramas de Camila a las 2 de la mañana sin juzgar, el que acompañó al tío Rafael al hospital cuando nadie más podía, pero cuando era mi turno, cuando era mi momento, nadie apareció. Ni un lo siento, ni un te prometo que voy, solo silencio y una frase que no se me va de la cabeza: no eres una prioridad. ¿Sabes qué es lo jodido que me lo creí? Esa noche me terminé el vaso de agua, me comí el pan de cortesía y me senté ahí durante 47 minutos. 47. Contados. Como un idiota todavía pensando que alguno iba a aparecer corriendo con cara de disculpas con un abrazo. Pero no, no fue solo una cena perdida. Fue un símbolo. El símbolo de todo lo que había estado ignorando. De que para ellos yo era conveniente, pero no esencial. Y esa realización, esa herida, es la que cambiaría todo lo que vino después. Después de esa noche pasé todo el domingo con el móvil en silencio. No quería ver mensajes, ni notificaciones, ni nada que me recordara que para ellos yo era una sombra más. Pero al caer la tarde, algo dentro de mí no me dejaba en paz. Una inquietud rara, como si el vacío de esa mesa aún me estuviera preguntando por qué. Entré a Instagram por puro impulso, más por costumbre que por ganas, y ahí lo vi. Una historia de Camila, subida apenas unas horas después de la hora de mi cena. Sonriente, brindando con una copa de sangría, con Luis a su lado riendo como un niño, de fondo música alta, gente, luces, una mesa larga, risas, y mi madre alzando su copa y diciendo, por Luis y su nueva moto de agua. Me quedé inmóvil, literalmente congelado. Volví a ver la historia una y otra vez. No podía creerlo. No era una fiesta cualquiera, era una celebración, y no para mí, era por Luis, por su jodida moto de agua. El imbécil había comprado un capricho, ni casa, ni carrera, ni hijos, ni nada, y eso merecía una cena, una fiesta, un brindis. Mi madre, que decía que no podía salir porque se sentía mal, ahí estaba riendo. Camila, que nunca se perdía una oportunidad para hablar de lo que yo me esforzaba, grabando stories como si nada. Y el tío Rafael con su bastón de pie, alzando una copa. Todos juntos, celebrando algo tan superficial mientras yo estaba solo creyendo que les había pasado algo grave, que tal vez estaban en el hospital, que tal vez hubo un accidente. Pero no, estaban en otro restaurante justo al otro lado de la ciudad, cenando juntos sin decirme nada. Ni una palabra, ni una excusa, ni una mentira para suavizar el golpe. Nada. Celebraban un capricho ignorando un sacrificio. Esa frase se me clavó como aguja bajo la piel. No era solo que no vinieran, era que eligieron no venir, eligieron no estar, eligieron a Luis, al hijo gracioso, al divertido, al que se gasta el dinero sin pensar, y a mí, al que les sostuvo tantas veces, al que los cuidó cuando nadie más lo hacía. Me dejaron fuera, me borraron, como si no existiera. Volví a mirar el mensaje de mamá.
Ahora mismo no eres una prioridad. Y entendí todo. Lo entendí de golpe con una claridad que dolía más que cualquier insulto. No fue un olvido, fue una decisión. Ellos sabían, ellos lo sabían todo. Sabían que yo esperaba, sabían que me dolería. Y aún así lo hicieron, porque nunca fui la prioridad. Solo era el plan B, el de emergencia, el que se activa cuando el resto falla. Y esa noche aparentemente no falló nadie. Esa noche no me necesitaban. Y si no me necesitaban, simplemente no existía. Cerré el móvil, apagué la luz, me senté en el sofá con una manta y no pude llorar. Ni siquiera eso, porque lo que sentía ya no era tristeza. Era algo más frío, más duro, una mezcla entre decepción y rabia, una especie de claridad amarga que me decía, ya estuvo bien, porque una cosa es que te ignoren, pero otra muy distinta es que te lo echen en cara con una copa en la mano y una sonrisa en la cara. Esa noche entendí que no había sido una cena cualquiera, había sido una prueba, un punto de quiebre, y aunque aún no lo sabía, ya había empezado a cambiar. Ya no era el mismo Iván que reservó mesa para 5. Ahora era el Iván que acababa de despertar. El lunes por la mañana me levanté como un robot. Me duché, me vestí, preparé café, todo en automático. Pero por dentro, algo ya se había roto. Fui al trabajo, sonreí a mis compañeros, agradecí las felicitaciones por el ascenso. Pero mi cabeza seguía en esa cena, en esa silla vacía, en ese brindis ajeno. Cuando volví a casa esa noche me senté frente al portátil y abrí la aplicación del banco. Era una rutina que hacía cada mes desde hacía casi 3 años. Transferencia automática, 712 euros. Destino hipoteca de la casa de mi madre. Ella nunca lo pidió, pero yo lo ofrecí, porque cuando papá murió, ella quedó ahogada en deudas. Y yo dije, déjamelo a mí, mamá. Tú solo preocúpate por estar bien. Así de fácil. Sin contratos. Sin condiciones. Solo confianza. Solo amor. Pero ese amor ahora dolía. Como si cada euro que mandé me estuviera diciendo te lo mereces por idiota. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y sin pensarlo demasiado cancelé la transferencia automática. Luego abrí el historial. Todas las veces que pagué por adelantado. Todas las veces que cubrí un retraso. Más de 20.000 euros en total. Y de repente lo supe. No era rabia. Era claridad. Una claridad que no te da el rencor, sino la dignidad. Fui hasta el armario, saqué un pedazo de papel y escribí solo una frase. Que lo pague él ahora. Esa noche manejé hasta la casa de mi madre. Era tarde. No había luces prendidas, ni perros ladrando. Nadie me esperaba como siempre. Dejé la nota en la puerta. Nada más. Sin insultos, sin drama, sin gritos. Solo la verdad escrita con tinta seca y paciencia podrida. Al volver al coche sentí una paz rara. No felicidad, no alivio, paz. Como si por fin el peso no fuera mío. Como si acabara de devolverles una mochila que nunca fue mía para cargar. Durante 3 años sostuve un techo que nunca me protegió. Pagaba por un hogar donde no había espacio para mí. Y esa noche lo solté. Porque ya no quería mendigar amor entre facturas. Ya no quería ser útil. Quería ser libre. Así empezó todo. No con un portazo. No con una pelea. Empezó con un clic y una nota. Que lo pague él ahora. Porque si para ellos yo no era prioridad, entonces tampoco lo eran sus deudas. El primer día no pasó nada. Silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje. Pensé, tal vez aún no lo han notado. Tal vez creen que fue un error del banco. Pero el segundo día fue otra historia. Desperté con 43 llamadas perdidas de mi madre. 43. A eso de las 7:30 de la mañana llegó el primer mensaje. ¿Por qué no se ha pagado la hipoteca? No decía buenos días. No decía estás bien. Solo eso. Lo ignoré. A los 5 minutos llegó otro Iván, contéstame. El banco llamó.
Luego otro. No entiendo qué está pasando. Tienes que arreglar esto. Ya. Cerré el móvil y lo puse boca abajo, pero no dejó de vibrar. 10 minutos después, Camila me escribió. Oye, ¿cancelaste el pago de la casa? No, ¿cómo estás? No. ¿Todo bien después del otro día? Solo eso. Directo al grano. Como si lo único que importara fuera la hipoteca. Como si yo solo existiera para eso. Les dolía más perder el dinero que haberme perdido a mí. Al mediodía, ya eran más de 80 llamadas. Mi madre me dejó audios llorando, gritando, exigiendo. Esto no es lo que hace una familia. Esto no se hace, Iván. Yo te crié, te di todo lo que tenía, y ahora me haces esto. Cada palabra era una daga. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Nadie mencionó la cena. Nadie dijo lo siento. Nadie preguntó cómo me sentía. Luis me llamó por primera vez en meses. Ni siquiera tenía su número guardado. Me dejó un audio que escuché por curiosidad, esperando quizás una disculpa. Pero no. ¿Tú estás loco o qué? ¿Quieres que perdamos la casa, imbécil? ¿Qué coño te pasa? Me reí, no de alegría, sino de lo absurdo. Durante años pagué sin que nadie lo pidiera. Me hice cargo en silencio. Ni una vez me quejé, ni una vez lo usé en su contra. Pero ahora que dejé de hacerlo, todos hablaban como si los estuviera atacando, como si fuera yo el agresor. Camila me escribió de nuevo. Iván, no puedes castigar a todos por una cena. Fue un malentendido. No tienes derecho a dejar a tu madre así. Un malentendido, una cena. Eso era todo lo que valía mi esfuerzo. Eso era lo que pensaban, que era un castigo, no una decisión, que era un capricho, no una respuesta. Quise escribirles algo, quise explicar, pero me detuve, porque entendí que no lo merecían, no merecían explicaciones, no después de todo. A los 3 días la situación escaló. Mi madre fue al banco, descubrió que yo había estado pagando sola y silenciosamente cada cuota, que la deuda no estaba a su nombre, sino al mío, que legalmente yo era el responsable. Durante 3 años la protegí con papeles que nadie leyó. Cuando se enteró, me llamó llorando. No de gratitud, de rabia. Me mentiste. Me hiciste sentir segura cuando no lo estaba. Esa fue su reacción. No un gracias, no un ¿por qué lo hiciste? Solo rabia porque su comodidad había terminado. Luis me escribió de nuevo. Hermano, por favor, piensa en mamá. Está destrozada. Esto no tiene que ser así. Pero lo decía como si yo fuera el que había comenzado la guerra, como si no hubiera una historia antes, como si todo lo que me rompió no existiera. En los días siguientes, todos en la familia comenzaron a llamarme egoísta. Incluso Rafael, que siempre fue mi apoyo, me mandó un mensaje corto. No esperaba esto de ti. Nadie lo esperaba, claro, porque estaban acostumbrados a que yo dijera que sí, a que yo resolviera, a que yo pagara, a que yo estuviera. Todos habían construido su comodidad sobre mi espalda, y el día que me bajé del burro, todos cayeron. Llamaban egoísta al único que siempre lo sostuvo. Esa frase me retumbaba en la cabeza una y otra vez, porque ahora entendía el juego. Mientras das, eres bueno, eres noble, eres el hijo ejemplar, pero el día que te cansas te conviertes en el enemigo, el traidor, el desagradecido. Lo más irónico era que yo no pedía nada. Nunca pedí que me celebraran. Nunca pedí reconocimiento. Solo quería respeto, presencia, un poco de amor real, pero ni eso. Me escribieron tías que ni me hablaban desde Navidad del 2016. Me llegaron mensajes tipo cadena. Recuerda que tu madre dio la vida por ti, como si yo hubiera apagado una luz que les pertenecía. Pero no, esa luz era mía, y yo la mantuve encendida demasiado tiempo para quienes ni siquiera querían entrar en la habitación.
Así que apagué el móvil, cerré la app del banco y dejé que ardiera, porque a veces hay que dejar que se derrumbe todo para ver quién realmente se levanta contigo. Y ellos solo sabían hundirme. Pasaron los días, el teléfono ya no sonaba tanto, como si al ver que no respondía se dieran por vencidos, o peor, como si ya estuvieran buscando a otro Iván que hiciera lo que yo hacía, porque esa era la verdad. No, yo no era insustituible, solo era útil, y cuando la utilidad se agota, ya no hay razón para llamarte. Me sentaba cada noche frente al portátil, abría el Excel, donde llevaba años anotando los gastos, y uno por uno revisaba todo lo que había pagado por ellos. Había columnas con fechas, conceptos, cantidades. Cada fila tenía una historia. El alquiler de Luis cuando perdió su primer trabajo y juró que solo sería un par de meses. Los tratamientos de fisioterapia del tío Rafael después de la caída, las facturas del dentista de Camila, la hipoteca de mamá. Todo ahí en números fríos, sin emociones, pero cada cifra era una herida, porque nunca me lo pidieron formalmente, y yo nunca lo cobré. Lo hacía por amor, por lealtad, por ese concepto difuso que llaman familia, pero ahora mirando la hoja entendí que no era amor lo que me movía, era obligación disfrazada, era culpa heredada, era miedo a no ser suficiente si no daba más, y lo peor de todo, era costumbre. Me había convertido en ese tipo de persona que confunde dar con valer, que cree que mientras más das, más te querrán, que piensa que sacrificarse es lo correcto, pero no lo era, porque dar sin reciprocidad te vacía, y yo estaba vacío, por dentro agotado, por fuera funcional. Así viví los últimos años, siendo el soporte silencioso, el que resuelve, el que está, el que no se queja, el que no rompe, el que aguanta, hasta que ya no pudo más. Miré una foto vieja que tenía en el escritorio, Navidad de 2017, todos riendo, yo en un rincón con un plato en la mano sirviendo comida, sirviendo, siempre al margen. Y esa era mi posición. No, el que pone la mesa, el que lava los platos, el que paga la cuenta, no el que recibe el abrazo, no el que se sienta en el centro, siempre al lado, siempre invisible. Recordé un momento muy específico. Yo tendría unos 12 años. Mi madre estaba llorando porque no llegaba con el dinero para la renta, y yo sin entender mucho fui y vacié mi alcancía con monedas de 1 euro, todas. Se las di sin decir nada, y ella me abrazó fuerte. Esa fue la primera vez que sentí que si daba, me querían, y desde entonces no paré. Di todo, tiempo, dinero, energía, paz. Tragué palabras, tragué tristeza, tragué soledad, todo por mantener esa ilusión de ser el bueno. Pero ahora ya no quería ser el bueno, quería ser libre, porque entendí que no era el hijo, era el banco, no era familia, era funcionalidad. Y cuando alguien solo te quiere por lo que haces, no por lo que eres, eso no es amor, es dependencia, es egoísmo. Y por fin, por primera vez en mucho tiempo me sentí despierto, como si hubiera estado dormido todos estos años con los ojos abiertos, pero el alma cerrada. Salí a caminar una noche. Valencia estaba tranquila, las luces de los bares, la brisa del mar. Me senté en una banca frente al puerto. Y ahí, con el sonido de las olas de fondo, me dije a mí mismo, Iván, ya no debes nada. No era solo dinero, eran años, eran silencios, eran renuncias, y yo ya no debía nada de eso. Me liberé con esa frase. Me la repetí en la cabeza 1000 veces. Ya no debo nada, a nadie. Y si eso me convierte en egoísta, que así sea. Prefiero ser egoísta que seguir siendo invisible. Pasaron varias semanas. No respondí a nadie. Dejé el móvil apagado, bloqueé los correos, silencié los grupos. Vivía en un silencio elegido, y por primera vez en años ese silencio no me pesaba.
Al contrario, me aliviaba. Era la primera vez que nadie me pedía nada. Nadie me reclamaba. Nadie me exigía resolver lo que ellos mismos desordenaban. Pensé que con el tiempo se calmarían, que buscarían otra forma. Pero no fue así. Una tarde recibí una carta del banco. Notificación de ejecución hipotecaria. Era oficial. La casa de mamá estaba en riesgo. El sistema había despertado. Ya no había Iván que lo frenara. Y entonces, como lo predije, llegaron. Primero mi madre. Tocó a mi puerta un martes a las 8 de la mañana. La vi por la mirilla, cabizbaja, con ojeras, sola. No abrí. Se quedó ahí 15 minutos. Luego dejó una nota. Solo quiero hablar. Por favor. Pero no decía lo siento. No decía te fallé. Solo pedía, como siempre. 2 días después llegó Luis. Él sí golpeó fuerte, impaciente, como si tuviera derecho, como si fuera su casa. Iván, abre, tenemos que hablar, gritaba desde el pasillo. No lo hice. Lo escuché murmurar algo, pegar una patada a la puerta y marcharse maldiciendo. Luego vino Camila, llorando. No nos puedes hacer esto, decía con voz quebrada. Por favor, al menos escucha. Pero yo ya había escuchado suficiente durante toda una vida. Ya no quedaban más palabras que pudieran arreglar lo que estaba roto. Y entonces, un viernes por la tarde, ocurrió lo inesperado. Estaba en la oficina terminando una presentación cuando vi a Luis en la entrada del edificio. Llevaba ropa informal, cara cansada y los ojos hundidos de tanto llorar o de tanto no dormir. Lo dejaron pasar. Nadie imaginó que venía a buscarme así. Se plantó frente a mi escritorio sin pedir permiso, sin saludar. Solo me miró. Por un momento creí que iba a insultarme, a soltar alguna estupidez como las del audio. Pero no. Me miró con algo distinto, como si por fin entendiera, como si después de tanto estuviera viendo realmente quién soy. Y entonces lo dijo. Solo eso, una frase. Entonces ya no eres parte de la familia. Yo lo miré sin parpadear. Respiré hondo y le respondí con voz firme, tranquila, sin odio, sin rencor. No estoy fuera. Estoy libre. Luis bajó la mirada. No supo qué decir. No supo cómo enfrentarse a una verdad tan simple, porque eso era. Yo no me había ido, no los había traicionado, no los había abandonado, solo me había liberado de sus expectativas, de su egoísmo, de esa cárcel emocional donde todo lo mío era de ellos, pero nada de ellos era mío. Luis se fue sin decir nada más. Lo vi salir por la ventana caminando como si llevara siglos, con esa mochila que antes me cargaban a mí. Volví a mi trabajo. Cerré la laptop. Me serví un café. Y sonreí. No de alegría, no de victoria. Sonreí de alivio, porque por fin, después de todo, alguien lo había entendido. No estoy fuera. Estoy libre. Libre de dar sin recibir. Libre de sostener lo que no es mío. Libre de callar para no herir. Libre de ser el respaldo, el soporte, el salvavidas. Ahora soy Iván. Solo eso. Y por fin, eso es suficiente. Después de aquel día, algo en mí cambió para siempre. Ya no me levantaba con ansiedad. Ya no revisaba el móvil con miedo a encontrar una nueva deuda emocional disfrazada de mensaje. Ya no vivía con la sensación constante de deber algo. Me sentía ligero, silencioso por dentro, como si todos los gritos del pasado se hubieran rendido. Un viernes por la mañana, me senté en el borde de la cama, con una taza de café entre las manos. Miré el calendario del móvil y marqué una fecha que tenía ahí, desde hacía años: renovar contrato de la hipoteca de mamá. Sonreí. Lo eliminé con un solo toque, y ese simple gesto se sintió como tirar una piedra al mar. Nada volvió. Nadie llamó más. La casa entró en proceso legal. No quise saber más. No fui al juzgado. No pregunté, porque por primera vez entendí que no todo lo que empieza con uno tiene que terminar con uno.
Hay cadenas que solo se rompen cuando uno decide no seguir tirando. Ese mes cobré el salario completo, sin tener que mover dinero para cubrir a nadie. Era la primera vez que el dinero me pertenecía de verdad. No era para apoyar, rescatar, cubrir o salvar. Era mío. Fui al banco, cerré la cuenta conjunta, cancelé seguros recibos y hasta el antiguo grupo familiar que aún seguía en silencio. Luego fui a mi apartamento, me senté en el sofá y abrí una hoja en blanco. Escribí una sola pregunta. ¿Qué quiero yo? Me quedé mirándola un rato. No sabía la respuesta. Nadie me la había preguntado antes. Yo tampoco. Toda la vida había estado enfocado en lo que los demás necesitaban, en resolver, en estar disponible, en no molestar, pero ahora era mi turno. Esa noche entré a una web de viajes, empecé a buscar vuelos, sin destino fijo, sin propósito. Solo quería irme, ver el mundo, respirar otro aire, verme en otro contexto sin el peso del apellido. Compré un boleto solo de ida a Lisboa, una ciudad tranquila, con mar, con calles estrechas y vino barato. No necesitaba más. Hice la maleta con calma. No llevé nada que me recordara a ellos. Dejé atrás las fotos, los regalos, por si acaso. Cerré la puerta y no miré atrás. En Lisboa alquilé un pequeño piso con vista a la calle. Cada mañana caminaba hasta una panadería, me sentaba a ver la gente pasar y escribía, sin apuros, sin presiones, solo para mí. Compré una mesa de madera que había visto años atrás, en una revista, una de esas con bordes imperfectos, como si cada grieta contara una historia. Siempre quise una así. Nunca la compré, porque siempre había algo más urgente. Ahora no. Ahora era lo urgente. Yo. Empecé a dormir mejor, a comer sin prisa, a leer libros por gusto, no por necesidad, a ver películas enteras sin mirar el móvil. Me descubrí riendo solo en la calle. Me descubrí llorando en silencio mientras caminaba por el río. Me descubrí vivo. Por primera vez. Un día sin querer abrí la galería del móvil y vi una foto vieja. Mi madre, Luis, Camila. Todos en una barbacoa. Sonreían. Yo no estaba. Ni siquiera recuerdo por qué. Pero en la descripción decía, los de siempre. Y ahí lo supe. Nunca fui parte de ese siempre. Siempre fui el que estaba afuera, el que llamaban cuando algo faltaba, el que llegaba al final cuando todo ya estaba servido. Y ahora por fin ya no era eso. Ya no era el de los favores. Era Iván, un hombre, una historia, un alma en paz. Decidí no volver. Cambié de número, cerré redes sociales, empecé de cero, no como venganza, no como castigo, sino como reconstrucción, porque a veces lo más cruel que puedes hacer por alguien que siempre se apoya en ti es levantarte y marcharte. Y yo lo hice. Me levanté, me marché, y en ese viaje me encontré. ¿Alguna vez sentiste que diste todo y nadie lo valoró? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si alguna parte de esta historia te tocó el alma y suscríbete para más historias reales como esta, porque a veces dejar de dar es la forma más valiente de empezar a vivir.